Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo para el señor Fabián Molina, que aportó a la causa y preguntó acerca de cómo fue el impacto militar de las armas argentinas que llegaron a Croacia a mediados de la década del 90. ¿Cuál fue su efectividad? Primero, antes de la efectividad, Fabián, tenemos que explicar cómo llegaron, por qué hay armas argentinas, incluso utilizándose hasta el día de hoy, prácticamente 30 años después, en ese país que estaba en plena guerra. Esto es porque Argentina entra de la mano de Carlos Menem en el juego de la alta política, lo que se denomina la realpolitik. ¿Y eso qué significa? Para ese caso en particular significa que hay varias potencias, varios países importantes, principalmente los Estados Unidos y Alemania, que quieren suministrar armas a Croacia. ¿Por qué quieren suministrar armas a Croacia? Porque lo ven como dentro de todo este ensalada que era la ex Yugoslavia. Eslovenia ya había sido, digamos, ya había completado su proceso de independencia, había tenido una pequeña guerra contra Yugoslavia, lo que era principalmente Serbia y Montenegro, pero ya había salido del juego, estaba prácticamente occidentalizada, digamos, completamente. De hecho, es un país que tiene muchos vínculos históricos con Italia. Pero el tema es Croacia, se lo veía como el país más occidentalizable, si me permite esa palabra, de toda la ex Yugoslavia todavía en pugna, y que podía utilizarse como un contrapeso para la influencia serbia. ¿Por qué se quería contrarrestar la influencia serbia? No tanto por el tema crímenes de guerra, que seamos sinceros, ahí en esa guerra de Yugoslavia todo el mundo cometió crímenes, pero Croacia se quería rescatar entre comillas y sobre todo Alemania planeaba, Alemania que tiene unos lazos históricos con Croacia bastante interesantes, planeaba incorporarla, digamos apoyarla para que se incorpore a la Unión Europea. Pero claro, ni Alemania ni Estados Unidos podía apoyar directamente, no podían sacar armas de sus arsenales, mandar fusiles Heckler y Koch G3 o M16A2 o enviar vehículos LAV-25 o Lutz 8x8, cosas así directamente a Croacia porque eran países en guerra y la ONU había planteado, había puesto en vigor un embargo de armas contra todos los países que estaban en guerra en esa zona. Entonces utiliza a la Argentina como una especie de proxy. Y eso implica el transporte de forma secreta o al menos discreta de más de 25.000 fusiles FAL, de más de 8.000 pistolas calibre 9 milímetros, de 2.000 ametralladoras MAG. También tenemos que hay prácticamente 15.000 subfusiles 9 milímetros, los FMK3. Hay mucha munición para esas armas de 9 milímetros. Hay prácticamente 2 millones de calibre de fusil 7,62, munición trazante, ordinaria, perforante. Hay más de 500.000 cartuchos de ametralladora 12,7. También hay una información que dice que se enviaron entre 150 a 200 fusiles M1909, la versión específica de francotirador que se había modificado en fabricaciones militares en la década del 30 o 40, con una mira telescópica 6 y con la palanca de cerrojo ligeramente modificada para que no toque con la mira telescópica. Ahora es un armamento pequeño, ¿no? Portátil. Incluso también hay munición de mortero 60, 81 y accesorios para mortero. La cosa se pone bastante más seria y bastante más gorda cuando empezamos a hablar del suministro de artillería argentina para Croacia. Porque cuando hay que transportar artillería, uno ya no puede meter todo desarmado en cajas, no es como si fuera un fusil FAL o una pistola o muchas pistolas Browning 9 milímetros que las desarmo, las meto en una caja y las disimulo como si fuera un capítulo de División Miami. No, tengo que transportar algo como el CITER que pesa prácticamente 9 toneladas, eso no es fácilmente disimulable. Y también, por favor, Fabián, ten en cuenta que había un bloqueo en esa zona terrestre y naval. El naval era mucho más importante. El mar Adriático, o sea, esta pequeña lengua de mar Mediterráneo que baña las costas de Croacia, estaba vigilado por buques de la OTAN y también buques de algunos otros países que habían venido a colaborar con la OTAN. Y es un mar realmente pequeño, incluso hay zonas que vos estás entre costa y costa de la ex Yugoslavia e Italia. En la zona de la Apulia tenés 80 kilómetros.
De hecho, yo tengo algún pariente que ya falleció, que vivía en la zona del Adriático, en Italia, y que alguna vez me contó que el fuego de artillería en la noche se escuchaban los disparos de artillería de la costa yugoslava a lo que era su pueblo cerca de la costa italiana. Entonces, objetivamente no había ninguna chance que un buque carguero argentino o contratado por Menem o Bush o vaya a saber quién pudiera ingresar sin ser controlado. El tema de los ITER, si hubieran sido solamente armamento portátil o armamento pequeño como proyectiles de mortero 60 milímetros, granadas de mano, que también se suministró granadas de mano FMK2, como estas que encontraron ahora en la Patagonia, dicen que eran los judíos, los mapuches, etc. Bueno, todas esas granadas entre 10.000 a 15.000, eso sí se puede ocultar, eso es fácil. Pero cuando estamos hablando de cañones grandes como el CITER, ahí te das cuenta que Argentina no pudo hacer las cosas sola. Porque es evidente que a los buques cargueros con armamento argentino los dejaron pasar. Y que todo estaba preparado para dotar de armamento a Croacia, para que Croacia recuperara parte de su territorio histórico y que pusiera en vereda a Serbia, a las fuerzas serbias y a las serbo-bosnias, o sea, todos los bosnios filoserbios, y que a su vez esto contribuyera a debilitar a Rusia, ya que Serbia es un país filorruso, particularmente en esa época, digamos el pan-eslavismo, parte de este movimiento pan-eslavista, y que terminase ya de debilitar a Rusia y quitarle los apoyos externos. Recordemos que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se había terminado el 31 de diciembre de 1991, había caído por los errores económicos, o sea, se había derrumbado por todos los males que implica el marxismo, adoptar el marxismo como economía planificada, y evidentemente lo que plantea Estados Unidos durante toda la década del 90 es terminar el trabajo. La Unión Soviética había caído por errores internos y Estados Unidos en la década del 90 tiene este plan de influenciar cada vez más dentro de la política rusa e ir cortándole todos los apoyos externos. En cuanto a la efectividad de las armas argentinas, es bastante buena. Tengamos en cuenta que la guerra de Croacia, la guerra de la Krajina, la guerra de todo el tema este de las repúblicas y republiquetas ex-yugoslavas, es básicamente una guerra de pequeñas unidades. Los vehículos blindados pesados, si bien la ex-Yugoslavia tenía bastantes, tenía versiones del T-72, no son realmente definitorios debido al terreno tan montañoso. Básicamente las ciudades están en pequeños valles y generalmente hay una sola ruta que conecta estas ciudades. Y estamos hablando de ruta, no hay prácticamente autopistas. Se combate en un terreno que es muy difícil de visualizar por parte de la aviación. La aviación realmente no tiene demasiada importancia. Ni siquiera vemos a los helicópteros que vemos hoy en la guerra de Ucrania que hacen esas pasadas de disparar cohetes. Eso no existió en la guerra de Yugoslavia. Por tanto, el gran peso del combate se basa en dos armas principales: la infantería y la artillería. Los morteros en este territorio tan montañoso tienen una importancia definitoria. Y por supuesto que los obuses, que pueden disparar a mayor alcance que los morteros, pero con un tiro curvo, son también muy importantes. Tenemos una idea aproximada, una buena idea, no es definitoria, no es exacta, pero tenemos una buena idea cuando llegaron al menos una docena de cañones CITER, que es anterior a el mes de agosto de 1995. ¿Por qué sabemos esto? Porque en agosto, el 1 de agosto del año 95, las fuerzas croatas lanzan lo que se denomina la Operación Tormenta y reconquistan en pocos días, en 4 o 5 días, una zona de Croacia que estaba bajo control de, croatas filobosnios. Eso se llama la Operación Tormenta, para recuperar la Krajina, esa zona. Estamos hablando de pequeños territorios. Tengamos en cuenta que al día de hoy todo el territorio croata son 56.000 kilómetros cuadrados. Para que puedan visualizar ese territorio, imagínense que tenemos la provincia de Córdoba, la cortamos en 3 pedazos iguales, en 3 zonas exactamente iguales, y tomamos una. Una de esas, solamente una de esas, sería todo lo que es actualmente Croacia. Y cuando estaba en guerra, el territorio de Croacia era aún menor.
Los números de la artillería argentina, lo que se transfirió, bueno, yo las fuentes bailan bastante, como evidentemente fue una operación discreta, secreta, que implicó que varios civiles y militares terminaran presos, evidentemente. Hay cifras tan exageradas como 40 cañones Citer transferidos. Encontré una cifra que me parece bastante más creíble, que también explica la confusión de la denominación de algunos obuses, que es la transferencia por parte de Argentina de 20 obuses de 105 mm M56 Otto Melara y 18 Citer. El Citer 155 mm recibió en Croacia el apodo de Argentinka, que vendría a ser la Argentina en el sentido de una mujer argentina, femenino. Se calcula que los 18 que se suministraron aproximadamente quedan entre 10, 12, no más de 12 actualmente operativos, y se pudo ver fotos de ellos en el año 2024 disparando en un polígono que está sobre las costas del Adriático. Como que los piques en el mar permiten observar bastante bien la caída de los proyectiles y calcular la precisión de dichos ejercicios. Y la parte más fea de todo este asunto es que no se compró artillería para reemplazar lo que se envió a Croacia. De hecho, Carlos Menem en el año 96, o sea, el Ministerio de Defensa, decidió no seguir construyendo artillería. De hecho, desde el año 96 no fabricamos artillería en este país. Y eso tenerlo en cuenta porque últimamente he visto algunos videos generados con inteligencia artificial que dicen que Argentina tiene una poderosa fábrica de artillería. No hay ninguna fábrica de artillería en la República Argentina, ni de morteros, ni de obuses, ni de cañones. En definitiva, las armas argentinas en Croacia fueron de una importancia realmente vital, porque en esta guerra de pequeñas unidades, territorios bastante restringidos, si contamos básicamente el área, la superficie, la artillería puede hacer mucho daño, porque realmente para batir ese territorio, esas zonas pequeñas, relativamente pequeñas, no se necesitan muchas bocas de fuego. Además, el enemigo, el adversario en este caso, tampoco es muy numeroso. Podemos batirlo con relativamente pocos disparos. Y los impactos de 155 mm, aunque no maten mucha gente, tienen un efecto en la moral muy importante. Las tropas tienden a replegarse si su posición está batida por los 155 milímetros. Y eso es lo que pasó en la Operación Tormenta, eso es lo que pasó en agosto de 1995, lo que permitió que los croatas recuperen, entre comillas, esa parte de su territorio y que, para no perder la costumbre, expulsen o maten a los filoserbios, a los serbios que había, étnicamente serbios, que había en esa zona, básicamente algo que venían haciendo desde tiempo inmemorial. Yo me voy despidiendo, le mando otro saludo a Fabián y por supuesto los invito a que sigan aportando para que tengamos más y mejores videos. Hasta luego.